Vamos a iniciar la grabación en donde vamos a explicar el algoritmo Quicksort. Quicksort es un algoritmo basado en la técnica de divide y vencerás que permite ordenar una cantidad n de elementos en un tiempo proporcional a n logaritmo n. Primero, elige un elemento de la lista de elementos a ordenar, que llamaremos pivot. Luego, resitúa los demás elementos a cada lado del pivot, de manera que de un lado queden todos los menores que él y al otro los mayores. Los elementos iguales a pivot pueden ser colocados tanto a su derecha como a su izquierda. La lista queda separada por dos sublistas, una formada por los elementos de la izquierda y otra por los elementos de la derecha. Por último, repite este proceso de forma recursiva para cada sublista mientras éstas contengan más de un elemento. Una vez terminado este proceso, todos los elementos estarán ordenados. Pasemos al código. En esta parte pones el tamaño del array, luego imprimo el número de procesadores lógicos de la computadora donde está corriendo el código. En mi caso tengo 4. Luego genero los arrays, un array secuencial, un array concurrente, en donde llamo la función generar array aleatorio, donde le pasas el tamaño y el número entre y cuál número generar elementos. El array concurrente es una copia del array secuencial para trabajar con los mismos datos. Luego comienza el ordenamiento secuencial, donde llamo funciones y a la función Quicksort, que es de manera secuencial, utiliza la partición y primero tomo el tiempo inicial, llamo a la función y tomo el tiempo final. Luego imprimo cuánto tardó ese algoritmo. Sería esta salida. Luego empieza el ordenamiento concurrente, que hace prácticamente lo mismo. Toma el tiempo inicial, llama a la función Quicksort recurrente y toma el tiempo final, luego imprime cuánto tardó. Pasemos al algoritmo Quicksort concurrente. Este if lo que hace es verifica si el subarray tiene más de un elemento comparando el índice bajo con el índice alto. Luego pasa esta validación donde dice si la profundidad del llamado recursivo es menor o igual a 1, se ejecuta secuencialmente en lugar de paralelo, llamando a la función secuencial. De lo contrario, si la profundidad es mayor a 1, se divide el array en dos partes alrededor del pivot. Se obtiene el índice del pivot utilizando el método funciones partición. Luego se crean dos hilos para ordenar cada parte del array, el izquierdo y el derecho. Se inician los hilos acá y se esperan a que los hilos terminen. Esto asegura que el programa principal espere hasta que los hilos izquierdos y derechos hayan terminado de ordenar sus respectivas partes del array. Se maneja la excepción en caso de que ocurra alguna interrupción en la ejecución de los hilos. Vamos a hacer una prueba rápida con 10 elementos. Veamos la salida. El programa secuencial demoró menos que el programa concurrente. Ahora agregaremos 100.000 elementos. Veremos la salida. En esta parte ya el programa concurrente tardó menos que el secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que para array o tareas de menor tamaño, menos compleja por así decirlo, los algoritmos secuenciales son más rápidos. Y cuando a medida que va creciendo el tamaño del array, los algoritmos concurrentes son mejores, tienen un mejor funcionamiento. Luego vamos al informe, en donde tiene un resumen, en lo cual se explica lo que se va a ver
en todo el documento una breve explicación, palabras claves. Luego está la introducción, en donde explico cómo funciona Quicksilver, eh, cómo se separan las listas y explico cada definición de pivot, partición y la recursión. También muestro las ventajas y desventajas. Y luego muestro un ejemplo con un array de 8 elementos. La segunda parte es la implementación concurrente, es decir, las partes concurrentes que contiene este código. Primero la creación de hilos, la ejecución de hilos, creación de hilos, la ejecución de hilos y el método join. Después también explico la partición y doy una breve conclusión del ordenamiento concurrente. Luego en la parte 3 hago las comparaciones similar a la que vimos recién, pero contando con 10 elementos, 1000 elementos, 100.000 elementos, 1.000.000 y 100 millones. Muestro una tabla comparativa con los números obtenidos y la explicación de cada uno de esos casos. Son 5 casos en total. Y por último, una conclusión de todas las pruebas que realizamos. También las referencias. Así concluimos este video. Con esto comprendimos la importancia de la optimización algorítmica y cómo las técnicas de concurrencia pueden acelerar el procesamiento de grandes conjuntos de datos.